una otra vez me venía la pregunta de cuál era tu intención narrando lo que narras, cuál era tu motivación, pero no solo por quienes te acusan, sino una sensación de agravio. Le dedicas como 180 páginas a narrar tu relación con el presidente, una relación que planteas muy, muy cercana, personalmente muy cercana, emocionalmente incluso intensa, y que sin embargo al final el presidente desaparece y parecería haber ahí un agravio de tu parte, y ese agravio desde luego. ¿Qué escogerías este momento para sacar el libro? ¿Qué hay en este momento distinto a hace un año, a haberlo hecho incluso durante el gobierno de López Obrador? ¿Por qué ahorita? En todos esos momentos, y tú viendo eso, porque nos lo compartes en el libro, yo me preguntaba, ¿y por qué te quedaste con él? ¿En qué no te pasó por un momento el decir, a ver, está bien, se trata de emparejar la cancha, pero lo que está aquí ocurriendo es de una gravedad extrema? Lo conocía. Y a Gertz Manero básicamente lo nombran ustedes en una tarde porque no se le había ocurrido, o el presidente no había mandado un nombramiento. Y estamos hablando de un fiscal que era para 9 años. Que tiene que haber un sistema de evaluación y de valoración que hagamos todos para que los nombramientos que tienen que ver con las necesidades propias de las dependencias públicas, pues pasen por un tamiz diferente. ¿Lo dijiste en su momento al presidente? Así tal cual. No se lo dije al presidente. Un gusto saludarlo desde su canal Legión Política. Estaremos hablando de una importante entrevista de la periodista Denise Merker con Julio Scherer, este personaje que ha sido polémica en cuanto a la publicación de un libro denominado Ni venganza ni perdón, una amistad al filo del poder. El cuestionamiento número 1 que se le haría a este personaje es: sabiendo presuntamente que el gobierno actuaba mal o se radicalizaba, ¿por qué no renunció? ¿Por qué no renunció antes y esperó a publicar el libro para exhibir al expresidente Andrés Manuel López Obrador, sugiriendo que solo habla ahora, que obviamente, como ya no es parte del equipo de la Cuarta Transformación, ahora acusa de manera desleal? Vamos a ver, amigos y amigas, esta importante entrevista que lo invitó, así es, lo acorraló y lo destruyó así la periodista Denise Merker a este personaje que lo tachan como un traidor. Lo vemos y lo comentamos. Leí con atención tu libro y una otra vez me venía la pregunta de cuál era tu intención narrando lo que narras, cuál era tu motivación. Mira, Denise, hay 2 cosas que para mí son trascendentes del libro. La primera es, a mí me han acusado de todo lo acusable. Yo creo que soy un personaje en ese sentido que ha sufrido un escarnio brutal. Entonces, en uno de los capítulos finales, si tú lo leíste, presentamos una serie de documentos, una serie de pruebas, en donde yo puedo demostrar fehacientemente que las cosas de las que me acusaron básicamente son falsas, inventadas por un fiscal con apoyo de algunas otras personas y publicadas por un periodista y un abogado que la verdad creo que han recogido simplemente los testimonios que les han puesto en la mesa sin ir al fondo de los temas. Y entonces... La intención entonces es responder. No, esa era una deuda que tenía con mis familiares, con mis amigos, con la gente que yo tengo cercana. Y la segunda, creo que era mucho hacer un libro para hacer una respuesta a estas personas. Entonces, el libro se fue organizando de tal manera que me permitió comentar una serie de cosas en donde narramos hechos, narramos cosas y hablamos de personas que de alguna manera tuvieron una gran relevancia para el país. Y te preguntaría este tema de la intención, porque siempre son valiosos los testimonios, pero nunca se pueden leer sin algo que hay detrás también, que es la motivación. En el caso del libro, trasluce una sensación de agravio por estas acusaciones, pero no solo por quienes te acusan, sino una sensación de agravio. Le dedicas como 180 páginas a narrar tu relación con el presidente, una relación que planteas muy, muy cercana, personalmente muy cercana, emocionalmente incluso intensa, y que sin embargo al final el presidente desaparece y parecería haber ahí un agravio de tu parte, y ese agravio desde luego está presente en el libro. Mira, Denise, yo creo que el presidente de la República, como se comenta en el libro, es un personaje que yo creo que trascendió por mucho a su gobierno. Es un personaje es un presidente que reposiciona a la gente pobre, y ahí se comenta. Y creo que el gobierno tuvo un error que es muy importante y que por eso está marcado así el libro. Porque hay personajes que creo que
envilecieron al país y creo que le hicieron mucho daño al gobierno del presidente. Yo ahí lo señalo, trato de hacer una crítica acerca de esos personajes y creo que las instituciones y los movimientos no se construyen en etéreo, se construyen de personas, de carne y hueso. Y somos las personas de carne y hueso las que acertamos o fallamos. ¿Por qué escogerías este momento para sacar el libro? ¿Qué hay en este momento distinto a hace un año, a haberlo hecho incluso durante el gobierno de López Obrador? ¿Por qué ahorita? Recordarás que en el gobierno del presidente López Obrador tenía una gran presión por todo lo que decía Gertz de mi persona. En el libro se dice reiteradamente de los asuntos estos. Era muy complejo porque era como... ¿Por el poder de Gertz como fiscal? Era como sacar una bandera en medio de una tormenta. Llovía por todos lados, me lastimaban por todos lados. La gente no iba a hacer caso. Y no tenían razón. ¿O había que esperar a que Gertz no fuera poderoso? No había que esperar a que Gertz no fuera poderoso. Había que esperar a que las aguas tomaran un espacio diferente. Y en este momento, la verdad es que se presta para la reflexión, se presta para hacer muchas cosas, independientemente de que Gertz ya se haya ido o se haya quedado. Yo lo enfrenté desde el principio. Y claro, cuando salió, pusimos una carta en donde para mí es un momento muy bueno para el país. Entonces, yo creo que nunca hay momentos buenos y malos desde la perspectiva política. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué lo hizo en este momento? En este momento está complicadas las cosas en el país. ¿Para qué lo saca? Cuando yo saqué una carta en proceso, un documento en proceso, hablando de lo que había sido de Gertz, creo que ese lunes se inauguraba el aeropuerto y tuve muchas críticas al interior de Morena diciendo, oye, con tu documento ese le echaste a perder su acto al presidente. Yo creo que no hay momentos para hacer o no las cosas, Denis. Yo creo que es en el momento en el que tú tienes la oportunidad y en ese momento la tomas y adelante. Hay un mensaje en el libro, o bueno, se entiende como que hay, y lo decía yo en la entrada, hay dos interpretaciones del libro, una en la que plantean que es un testimonio muy valioso, así se ha dicho, y la otra en que consideran que es un ajuste de cuentas y un mensaje. ¿Y el mensaje para quién sería? No hay ningún mensaje. Yo creo que se critica que yo haga una imagen dura de Andrés Manuel. Yo no la veo, la verdad, Denis. Yo creo que el presidente fue construyendo la imagen misma que hoy vemos retratada en un libro. Es que el presidente no sabía o no le gustaba la parte de internacionales. Él 1000 veces dijo, la mejor política exterior es la política interior. Pero cuando te digo que es devastador el retrato, y tú sabes, porque estoy segura que has estado atento a lo que se ha escrito sobre el libro, que no te estoy diciendo nada nuevo. No. Cuando te hablo de un retrato devastador, por una parte está esta visión que sí compartes de sentir que es un hombre que es un genio de la política, luego dices que es un casi cruzado, pero en el elemento religioso de una cosa, un catequista, un convencido, etcétera, y que tiene un contacto con la gente muy cercano. Pero después aparece en el libro, y te doy algunas de las cosas que narras, que es un hombre desleal. Un hombre desleal con gente que ha sido extraordinariamente entregada con él. Y pongo el ejemplo de César Yáñez, que todos conocimos, que fue un gran colaborador, muy leal. Poco solidario con Luis Mandoki, por ejemplo, en momentos difíciles. También desleal en cierta forma con Carlos Simas, a quien lo deja a la deriva, así lo pones tú. Y luego un hombre de pocos conocimientos, que llega a la presidencia de la República, que no entiende de economía, que no sabe nada de administración, que básicamente, y lo narras en una anécdota, pues él decía, hay que ponerle llantas a la camioneta, y le tocaba a otros, y tú pones que en parte a ti, de resolver esos asuntos. Un hombre de un pragmatismo absoluto, capaz de nombrar a personas que después devastaron estados por simplemente buscar ganar elecciones. Si lo dices, pragmatismo absoluto, no importaban los ideales. En fin, podría seguir, hablas de un hombre demandante, duro, que descarta y desecha personas. Nada de lo que he dicho aquí no está en el libro. Así es. Lo que quiero decir es una visión dura, muy dura. Es más, en algún momento hasta misógino. Pones ahí un chiste de Andrés Manuel de que pone mujeres porque las mujeres no se ponen de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo ni para robar. Son conscientes esas. Es decir, yo sé que a ti no te pasaron desapercibidas mientras lo narrabas. No. Estabas haciendo una caracterización y esa es una caracterización muy dura. No estaba haciendo una caracterización que fuera desconocida para nadie. Todos vimos cómo César Yáñez se fue al ostracismo una buena cantidad de tiempo, habiendo sido, como se narra en el libro, una persona que vivió en el asiento de atrás de Andrés Manuel López Obrador. Estaba haciendo una caracterización del presidente de un hombre que decía, yo no tengo dinero, tengo 200 pesos y esto es lo que yo tengo. Y que los demás tenían que poner. Y que se contribuía para el movimiento, y él decía, tenemos muchas contribuciones porque la gente está con nosotros.
Creo que el gran problema de la presidencia en México y del sistema político mexicano es eso. Le encargamos a un hombre que sepa de economía, de medio ambiente, de educación, de salud, de la energía, de los caminos, de las carreteras, que las obras salgan bien, que el puerto externo tiene que estar. Ese es el gran problema, ese es el gran problema que tenemos. Y ahí hay una parte donde yo creo que Andrés Manuel se equivocó mucho. En el 90-10. Exacto, es que no se lo encargamos al presidente. El presidente, votamos por un presidente que tiene la función de rodearse de personas capaces. Él decidió no rodearse de personas capaces y entonces parecería que tenía que tomar sobre sus hombros decisiones que iban mucho más allá de lo que se le podría pedir a una sola persona. Pero una decisión que tomó él y de la cual tú fuiste testigo y también estuviste ahí, parte de eso. Claro, y te contesto con una cosa. Hay un pasaje en el libro en donde hay una discusión acerca de la pandemia, si se cierra o no se cierra la ciudad. Y el presidente dice, bueno, yo no estoy claro de que esta decisión de cerrar la ciudad sea correcta, pero usted, doctora Sheinbaum, es la responsable. Si usted decide cerrar la ciudad, cierra la ciudad. En la pandemia tuvimos una persona responsable haciendo las cosas aquí en la ciudad. Y yo digo, hubo dos políticas, la federal y la local. Y cuando tú pones una persona que entiende y que sabe de los problemas y que puede tomar decisiones correctas en favor de todos, las cosas funcionan. Y cuando tenemos el 90-10, es cuando no funcionan. A un Adán Augusto López al que calificas, decías cualquier hubiera ganado en Tabasco, incluso una vaca, y es más, una vaca quizá lo hubiera hecho mejor. Hablas de Adán Augusto López. De Rutilio dices que era un señor que no quería ni siquiera salir de su casa, pero todos estos son nombramientos que hacía Andrés Manuel y que tuvieron consecuencias muy serias. Simplemente en lo que significó la violencia, cómo creció en Chiapas, cómo creció en Tabasco, la Barredora, la destrucción de Morelos. En todos esos momentos, y tú viendo eso, porque nos lo compartes en el libro, yo me preguntaba, ¿y por qué te quedaste con él? ¿En qué no te pasó por un momento el decir, a ver, está bien, se trata de emparejar la cancha, pero lo que está aquí ocurriendo es de una gravedad extrema? A ver, déjame contestar bien, perdón. Ahora, lo que tú describes, y pasando de los personajes en concreto, lo que tú describes es un sistema de nombramientos con una serie de criterios que se imponen. Desde luego está esta reducción del 90% lealtad, 10% capacidad, pero luego hay otras que empiezan a aparecer, que si Jorge Alcocer, que fue el doctor de cabecera de su esposa Rocío, seguramente debe haber sido un buen doctor, pero el tema es que fue inmediatamente sobrepasado por un subsecretario, estoy hablando de López-Gatell, al que ustedes le veían la característica de que lo había corrido Calderón. Eso le causaba simpatías entre el movimiento. En fin, uno tiene la impresión de que son una serie de nombramientos con criterios que tienen que ver sí con la lealtad, con la cercanía al movimiento. En algún momento tú dices que algunos son simplemente para darles la oportunidad a quienes apoyaron durante años a López Obrador, pero nunca aparece ninguna evaluación que vaya un poco más allá de capacidades probadas, experiencia en el ramo. Nada de eso. Estamos hablando de el Daniel Asaf, íntimo del hijo del presidente, como encargado de su seguridad. En fin, los criterios de nombramiento pues lo dejan a uno perplejo, sobre todo porque el destino del país estaba en manos de ellos, ¿no? Bueno, así han estado en manos de todos los presidentes de la República. ¿Todos han nombrado así? Todos han decidido a quién nombran. Bajo criterios que pueden ser mejores o peores. Estos aterran. Bueno, déjame decirte, también no reconocemos otros nombramientos. Nombró a Marcelo Ebrard en Relaciones Exteriores y finalmente es un tipo que se había estudiado en el Colegio de México y tenía todas las capacidades para hacerlo. Nombró a Carlos Ursúa, que ya había sido secretario de Finanzas. Que duró nada. Bueno, esa es otra cosa. Ya que duró poco o mucho es otra cosa. Y cuáles son las consecuencias de su actuar es otra cosa. Pero nombró a un tipo que había tenido experiencia en la parte de finanzas públicas. El doctor Alcocer, el que sobrepasó López-Gatell, es un investigador reconocido, no solo por el Sistema Nacional de Investigadores, sino por los propios méritos que ha tenido como médico particular. Entonces yo creo que hay muchos nombramientos que se hicieron de manera muy correcta, acertada. Hay muchos nombramientos y ahí otra vez aparece el 90-10, en donde por supuesto el presidente se equivoca. O sea, creo que tiene que haber un sistema de evaluación y de valoración que hagamos todos para que los nombramientos que tienen que ver con las necesidades propias de las dependencias públicas, pues pasen por un tamiz diferente. ¿Lo dijiste en su momento al presidente? Así tal cual. No se lo dije al presidente. ¿Por qué? Porque el presidente tiene la facultad para nombrar. Como él me ofreció a mí la facultad para nombrar a los directores generales, y yo le dije, no, yo no puedo hacerme responsable. Entonces, uno actúa en función de las cosas que le tocan hacer, no de las que no le tocan hacer. No, es que en el libro dices que eras de las pocas personas que sí le decían las cosas al presidente, entonces por eso que los demás le tenían pánico. Entonces me pregunto si en algún momento si te acercaste y le dijiste, me parece que este criterio de nombramientos está teniendo efectos negativos. Importante entrevista que comparto con ustedes con mucho gusto. ¿Revelación o traición? ¿Cómo lo consideran ustedes? Ahí está
la narrativa de Julio Scherer. Pues no comparto muchas cosas, pero en fin, creo que Denis Merkel lo encajonó y prácticamente lo dejó mal. Ustedes tendrán la mejor opinión. Amigos y amigas, yo así finalizo. Los invito a que me regalen su poderoso like. Con eso nos apoyan mucho al canal. Gracias por compartir la nota. Y también agradeceré si se suscriben a su canal Legión Política. Les recuerdo, yo soy Francis. Nos vemos pronto. Adiós.